Bien, mis hermanos, hoy vamos a terminar el estudio de la fe y la prueba. Estamos en la serie La Fe. Hemos hablado de muchas cosas acerca de la fe y hoy estamos con la fe y la prueba. Hoy es el estudio 2, perdón, la parte 2 y el estudio 17. Y para eso pues vamos a continuar con Santiago, capítulo 1, versículos de 2 al 4. Creo que hemos aprendido, ¿verdad? Mucho acerca de la prueba, acerca de la fe, pero pues hoy vamos a dar por terminado para continuar con la misma serie de la fe, pero ahora ya con otro tema. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios, Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si nos damos cuenta aquí, el hermano Santiago nos dice que no nos va a faltar nada, mis hermanos, cuando tengamos esa paciencia en medio de las pruebas, porque así es como se completa la obra del Señor, cuando tenemos paciencia en medio de las obras. Bien, pues yo quiero ir dando un resumen, pero también aclarando algunos puntos. Y uno es que las pruebas son de parte de Dios. Hablamos que la tentación es de parte de Satanás y de nuestra concupiscencia, primeramente, porque si Satanás viene y nos ataca y nosotros estamos en camino con el Señor, en comunión con el Señor, pues la tentación, no vamos a caer en la tentación. Pero hoy la prueba tenemos que aprender también que esa es de parte de Dios y únicamente de parte de Dios van a ser las pruebas y son para sus hijos y para los que se dicen hijos de Dios. Voy a aclarar después por qué es para esas dos personas. Y dice el Salmo, Jehová prueba al justo. O sea que las pruebas son ¿para quién? Para el justo, para el hijo de Dios. Dice, pero al malo y al que ama la violencia, su alma lo aborrece. ¿Qué nos da a entender este Salmo 11:5? Que Dios no va a probar al impío, no va a probar al pecador, no va a probar al que ama violencia, no ama al que aborrece a Dios. O sea, a él no lo va a probar. Porque mucha gente dice, es que Dios me está probando. Bueno, si Dios ni siquiera es tu padre, ¿cómo te va a estar probando? ¿Sí? Entonces, ¿por qué digo que sí prueba a los que se dicen sus hijos de Dios? Porque ellos se dicen hijos de Dios y dice Dios, ¿de veras me dices que soy tu padre? A ver, te voy a poner pruebas a ver si de verdad eres mi hijo. Así que algo que también tenemos que aprender es que todos, sin excepción, los hijos de Dios, tenemos que pasar, tenemos que pasar por diversas pruebas, pero no son todas iguales, son según el grado de madurez. ¿Sí? O sea, no va a ser la misma prueba para ti que la misma prueba para mí, sino cada uno de nosotros vamos a tener diversas pruebas, las tenemos que pasar, ¿sí? Pero va a ser según el grado de madurez. Creo que he hablado mucho de Abraham y recordemos que aunque él tuvo diversas pruebas, fueron subiendo de grado según la madurez que él tenía. Dice en Lucas 22, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y, fíjense bien, dice, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué estaba dando a entender el Señor? Que iba a regresar Pedro, que iba a soportar la prueba. Dice, él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Esto lo dijo en Lucas 22 del 31 al 34, mis hermanos. ¿Y qué es lo que tenemos que aprender aquí de estos versículos? Que primero, si Pedro no hubiera madurado,
si Pedro no hubiera sido zarandeado, no hubiera podido hacer lo que hizo después. Si ustedes recuerdan, se cumplió la palabra. Pedro lo negó. ¿Y por qué lo negó? Porque no tenía la suficiente madurez, porque aún todavía no había sido zarandeado por Satanás. Mas sin embargo, así como Pedro no pasó la primera prueba, cuando regresó después de ser zarandeado, Pedro pudo soportar azotes, cárcel y muerte por causa de Cristo. Si eso hubiera sido al principio, probablemente Pedro no hubiera soportado la prueba. Quizá hubiera vuelto a negar al Señor. Y es lo mismo con nosotros, mis hermanos. Si hacemos un recuento, probablemente nosotros al principio no hubiéramos soportado las pruebas que ahora estamos teniendo. Cada vez van a ser más pruebas y más difíciles, ¿sí? Porque tenemos que ir madurando en la fe. Así que, como les decía yo, las pruebas no van a ser iguales, van a ser cambiadas y Dios también hay algo que nos muestra a través de las Escrituras, que las pruebas no son iguales porque cada uno de nosotros tenemos una fe diferente. Dios nunca le hubiera pedido a David que le entregara a su hijo. ¿Y por qué Dios no le hubiera pedido a David que le entregara a su hijo como lo hizo con Moisés y con Abraham? Porque Abraham sí estuvo dispuesto, después de que maduró en la fe, estuvo dispuesto a entregar a su hijo. Incluso subió el cuchillo. Mas sin embargo, David, cuando su hijo Absalón quiere tomar posesión del reinado, en lugar de que David hubiera hecho algo, no hizo nada. Al contrario, huyó de su hijo. Entonces aquí nos damos cuenta que no siempre las pruebas van a ser iguales. ¿Por qué? Porque las pruebas que Dios pone es para saber, o más bien porque Él ya sabe que no vamos a poder pasar las pruebas o sí vamos a poder pasar esas pruebas. También otra cosa, mis hermanos, algo que nos debe de hacer descansar, es que las pruebas son pasajeras y diferentes. ¿Sí? Son diversas, pero son pasajeras. Ninguna prueba se va a quedar permanente. Ninguna, mis hermanos. Todas las pruebas que pasen por cada uno de nosotros van a ser diferentes y van a ser pasajeras. Pero ¿saben qué? Tenemos que pasar la prueba. O sea, no es que dices, ay, viene una prueba, ay, al fin ya el pastor dijo, no, espérenme, no, el pastor no dijo que van a pasar sin tener que ser probados. O sea, la prueba la tienes que pasar, es como un examen. El examen no puedes pasar de primero a segundo grado si no pasas, ¿qué? La prueba, si no pasas el examen. Entonces es lo mismo, yo no voy a madurar hasta que pase esa prueba. Y probablemente Dios me esté pruebe y pruebe y pruebe con lo mismo, ¿hasta qué? Hasta que pase la prueba. Porque si yo no paso la prueba, si ustedes no pasan la prueba, Dios va a seguir tratando contigo. Así que mejor es que le pidas fe al Señor y que pidas fortaleza y que pases esa prueba. Porque podrías decir, es que estoy con la misma y siempre lo mismo y siempre lo mismo. Pues es que no has hecho lo que Dios te ha dicho que hagas. ¿Ok? Así que es una ventaja. Yo sé que son pasajeras, pero también es una desventaja porque muchos se quedan atorados ahí y nunca crecen en la fe. No sé si recuerden a Pablo que decía, todavía siguen siendo niños, les hablaré como carnales. ¿Por qué? Porque no pasaban las pruebas y porque no crecían y no maduraban. Ahora otra también, las pruebas son para madurar. Es importante que entendamos que las pruebas son para madurar, mis hermanos. Las pruebas no son para caer, ¿sí? Y volver al pecado. Porque, mis hermanos, nosotros como hijos de Dios no retrocedemos.
no retrocedemos, ¿ok? Así que todos los que han sido probados en las Escrituras y hemos sido probados aún hasta el día de hoy, debemos de salir victoriosos. Por eso es que la palabra dice que vamos de victoria en victoria. ¿Y cómo voy a lograr la victoria? Cuando viene una prueba, cuando viene una tentación y yo salgo victorioso. Entonces, el Hijo de Dios nunca va a retroceder. El Hijo de Dios pasa la prueba y de esta manera madura. O sea que las pruebas son ¿para qué? Para madurar. Ahora otra vez, otra cosa. Una vez que las pruebas cumplen el propósito que Dios tiene al permitirlas, pasarán. Ahora sí, ya, respiras profundo, se calma el mar, se calman las olas, se calma el tsunami, ya pasaste la prueba y de pronto dice el Señor, súbete al barco porque viene otra tormenta. Y las tormentas vienen cada vez más fuertes, ¿sí? Vendrán nuevas pruebas, porque Dios no te va a probar con lo mismo. Te va a probar con lo mismo mientras no pases la prueba. Pero ya cuando pasaste esa prueba, viene otra nueva. Y a subirse al barco. Y viene la tormenta. Y viene más fuerte. Por eso mucha gente dice, es que yo no he podido perdonar. Y yo no he podido perdonar. Y yo no he podido perdonar. ¿Por qué? Pues porque no has pasado esa prueba. Y vas a quedar ahí estancado. Hasta que ya pasas la prueba del perdón, entonces Dios te pone otra prueba. Y quizás sea del perdón otra vez. Pero va a ser más difícil. A lo mejor tú no perdonabas al perrito que te mordió, pero ahora va a ser, no vas a poder perdonar al papá que te golpeó, o a la persona que te violó, o al esposo que te engañó. O sea, va a ir creciendo la prueba y probablemente Dios sabe que el perdón es tu problema, o tu tendón de, ¿qué? Como dicen, talón de Aquiles. Entonces va a estarte probando y probando y probando con el perdón. ¿Para qué? Para que crezcas, para que aprendas a perdonar verdaderamente, para que madures. Y eso yo hablé del perdón, pero puede ser la avaricia, puede ser la flojera, o ¿cómo se dice? La pereza, o puede ser el adulterio, la fornicación, el alcohol, la droga, lo que sea, ¿sí? Pero Dios te va a estar pruebe y pruebe y pruebe y pruebe. ¿Ok? Así que prepárense, porque si ya pasaste una prueba, ahí viene la otra. Porque las pruebas, mientras estés en este mundo, mientras estés vivo, nunca, nunca, nunca se van a acabar. Las pruebas nunca se van a acabar. Dices, ay, pero es que yo oigo que dicen que se acabó la tribulación, se acabó el llanto y ya hay paz en tu corazón. Sí, cuando ya estés allá con el Señor tendrás vestiduras blancas, pero aquí va a haber pruebas que ya no van a ser igual que antes, que ya va a haber más paz en tu corazón, que ya vas a poder alabar al Señor y glorificarle cuando estás en medio de las pruebas y dicen, bueno, pues ¿qué tiene? ¿Venas de qué? ¿Atole en las venas? No, lo que pasa es que ya su fe está madurando. Su fe está madurando y de esta manera tú ya no sientes el mismo dolor, el mismo sufrimiento, la misma zozobra, la misma tristeza. Ya es diferente. Es diferente. Y eso te muestra a ti mismo que estás madurando. Porque dices, gracias Señor. Porque ¿cuántos de nosotros no quisiéramos llegar a la madurez de Job? Que cuando le pasó todo lo que le pasó, ¿qué fue lo que hizo? Adoró al Señor. Y dijo, bendito sea Jehová. Entonces, eso es lo que debe de ir pasando en nosotros. Si yo no he podido hacer eso, quiere decir que no he madurado. Necesito madurar. Dios quiere que maduremos. Las pruebas también, mis hermanos, son para mostrar nuestra debilidad y necesidad. O sea, nosotros somos cada vez más fuertes en Cristo. Amén. Nosotros no somos fuertes por nosotros mismos. Entonces las pruebas son para mostrar cuán débiles somos y cuán necesitados estamos del Señor. Así es. Porque si no vinieran pruebas,
¿cómo voy a saber que soy débil? Ay, a mí todo no me importa, yo todo lo hago bien, yo siempre salgo adelante, yo soy bien listo, yo trabajo, yo saco adelante esto, yo ya perdoné a todos y si no me quieren perdonar no me importa, y empiezas a vivir una vida nada que ver con la vida conforme a Cristo. Mas sin embargo, cuando viene la prueba dices, Señor, te necesito, porque yo no puedo, porque soy débil y necesito de ti. Así que mis hermanos, después de haber soportado y resistido y pasado la última prueba por la que estás pasando, yo te voy a invitar. Yo no sé si ya la pasaste o estás pasando o cómo vas en la prueba, a lo mejor apenas vas en la mitad del camino, pero ya cuando la pases, cuando ya logres y digas, ya lo logré, respira profundo, mi hermano. Toma aire, porque viene otra y más difícil. Viene otra y más difícil. Más fuerte. ¿Sí? ¿Y por qué es eso, mis hermanos? Porque Dios usa las pruebas como el fuego al oro. ¿Para qué es? Para purificarnos. Dice Proverbios 17:3, el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Nos va a estar probando, mis hermanos, y va a seguirnos probando. Recuerden que la diferencia entre tentación y prueba es que la tentación es para hacernos caer en pecado. Y la prueba, como viene de parte de Dios, es para purificarnos, para madurarnos, para hacernos crecer, para vivir más en santidad. Por eso les decía yo, necesitamos apropiarnos de esos versículos donde dice, sean santos como yo soy santo, y Señor, yo quiero vivir en santidad. Y dice el Señor, pues te voy a mandar más pruebas. Sí, Señor, yo lo sé, pero yo quiero parecerme al varón perfecto, a tu Hijo Jesucristo. ¿Sí? Esa es la meta, mis hermanos, que tenemos todos. Siguiente, Dios prueba a todos sus hijos para proporcionar seguridad, paz, gozo y certeza en que somos sus hijos y somos salvos. O sea, cada vez que Dios te pone a prueba es porque Él quiere proporcionarte seguridad. ¿Sí? Pero seguridad ¿en qué? En que verdaderamente soy su hijo. Porque yo veo que muchos están siendo probados y retroceden. Están siendo probados y en lugar de que haya seguridad, hay duda. Si seré su hijo, hay paz también. Dios te prueba para proporcionar paz en ti, paz en tu corazón. Cada vez que estás pasando una prueba, debe de haber más paz en ti, más tranquilidad, más gozo. Te debes de gozar aún por las pruebas, mis hermanos, y también la certeza. Por eso muchos llegamos a decir con toda seguridad, con toda certeza, sí soy hijo de Dios, sí soy salvo. ¿Sí? O sea, yo ya no dudo de que verdaderamente seré su hijo. No, las pruebas me han llevado a tener esa certeza. Dice Lucas 8:15, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. O sea, los verdaderos hijos de Dios, si ustedes leen la parábola del sembrador, en la tercera semilla dice que es sembrada y el agobio de las tribulaciones, las pruebas, las dificultades, las tentaciones, los hacen retroceder. Mas sin embargo, la semilla que cae en buena tierra da fruto al 100%. Entonces, eso es lo que sucede con nosotros. Aunque vengan pruebas, vengan tentaciones, venga lo que venga, nosotros cada día más estamos más firmes en el Señor porque cayó en buena tierra la palabra de Dios, ¿sí? Así que muchos van a terminar su carrera al no soportar las pruebas, pero nosotros
No. Ahorita vas a decir, a lo mejor si pusiste atención, y vas a decir, pastor, es que dijo que los del mundo no van a ser probados. No, yo no estoy hablando de los del mundo, estoy hablando de los que se dicen cristianos. Los que se dicen cristianos también Dios los va a probar. O sea, aquí a todos nos va a probar parejitos de los que nos decimos hijos de Dios. Pero unos van a abandonar la carrera, unos se van a bajar del barco, unos van a decir, no, está nublado, viene tempestad, no, mejor ni salgo. Me escondo, me voy, huyo, salgo de la congregación, salgo de la cobertura de Dios, me retiro totalmente porque no soportan las pruebas y ahí Dios nos muestra que no eran hijos de Dios, de Él. Dice la palabra de Dios, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, ¿sí? Así que Dios para eso utiliza las pruebas también para los que se dicen hijos de Dios. Así que Dios va quitando a los que no lo son por medio de las pruebas y las tentaciones. Vuelvo a repetir, Dios no prueba a los que no son sus hijos, pero sí pone a prueba a los que se dicen hijos y por supuesto a los verdaderos hijos. Así que por si hay alguien que dice, yo no creo en Dios, aunque Dios me pruebe, no, Dios ni en cuenta contigo. Dios para ti eres bastardo, para Él tú eres bastardo. Sabiendo, ¿por qué todo esto de las pruebas? Sabiendo que los que se dicen hijos y no lo son, por causa de las pruebas terminarán huyendo. Y así que debemos considerar nuestras pruebas como una evidencia de que somos hijos de Dios. De verdad es para darle gracias a Dios que Dios nos esté probando. Incluso si ustedes leen bien el versículo que dice Dios al que ama disciplina, ¿sí? Si ustedes le ponen atención, la disciplina también es una prueba. Porque muchas veces Dios nos prueba con la disciplina. Tienes que hacer esto. Y a la verdad al principio no es motivo de gozo. Pero después da ¿qué? Fruto apacible. Eso lo vemos en Hebreos. No recuerdo ahorita versículo y capítulo, pero está en el libro de Hebreos. Así que debemos considerar nuestras pruebas como una evidencia de que somos sus hijos. Porque si no estuviéramos teniendo pruebas, podríamos poner en duda nuestra salvación. Oye, pues no pasa ninguno. Hago mal y no me pasa nada. Ando en malos pasos, no me pasa nada. Hago esto y no me pasa nada. Y pues Dios no me ha dicho nada, no me ha reprendido. Pues quiere decir que soy el apapachado de Dios. No, mijo, no eres el apapachado de Dios, es que ni siquiera eres hijo de Dios y por eso no te toma en cuenta. ¿Sí? Eso es muy importante, mis hermanos, porque muchos andan corriendo por allá y caminando desenfrenadamente diciendo que son los apapachados de Dios. Y tristemente no es verdad. Son desechados de Dios. Y qué triste es eso. Hay que ver si verdaderamente somos hijos de Dios. ¿Cómo? Por medio de las pruebas y por medio de las aflicciones, las cuales después hablaremos. Así que si no estuviéramos teniendo pruebas, podríamos poner en duda nuestra salvación, porque las pruebas nos dan testimonio de ser hijos de Dios. Y cada prueba es una victoria que necesitamos obtener. No podemos lograr la victoria si no pasamos la prueba. Necesitamos obtener la victoria pasando la prueba. Yo te pregunto, no me contestes, piénsalo, ¿qué prueba estás pasando ahorita? ¿Por cuál prueba estás pasando? ¿Dónde te has quedado estancado en cuestión de la prueba? Es que Dios me dijo que ame a mi marido y no lo puedo amar. Pues es una prueba. Tienes que amarlo, perdonarlo y ¿cómo se llama? Amarlo como Dios te amó a ti. Así que necesitamos obtener la victoria pasando la prueba. También uno de los objetivos de nuestras pruebas, lo leímos ahí con Santiago, es que vamos a adquirir paciencia.
cada día vamos a ser más pacientes. Y cuando tú le pidas a Dios, Señor, dame paciencia, te va a mandar alguien que te saque de tus casillas. Ahí te va a poner la piedra en el zapato. Señor, ayúdame a perdonar, y te va a mandar a que te hagan la vida de cuadritos hasta que aprendas a perdonar. Señor, quiero amar a mi marido, y pues tu marido cada día es peor. Y dice el Señor, ay, y yo que quiero amar a mi marido. Sí, es una prueba que tenemos que pasar. ¿Eh? Así que, mis hermanos, Dios les va a dar mucha paciencia y también me la va a dar a mí. Eso le pido al Señor. Así que Dios quiere producir paciencia en nuestras vidas. ¿Y cómo la vamos a adquirir la paciencia? Pues por medio de la prueba. También la prueba, mis hermanos, que quede bien claro, porque muchos dicen, no, yo ya estoy bien. Prueba que viene, prueba que la paso y prueba que soy victorioso. No, mis hermanos, la prueba no debe de ser motivo de orgullo. La prueba debe de ser motivo de humildad. Así es. Si tú eres una persona que supuestamente estás pasando las pruebas y te estás llenando de orgullo, déjame decirte que no has pasado la prueba. Porque en lugar de darte cuenta cuán humilde, cuán frágil, cuán necesitado de Dios eres, te estás llenando de ego. Y el ego y el orgullo, dice la palabra de Dios, que la ve de lejos y que la aborrece, y aborrece al orgulloso también. Así que, mi hermano, ten cuidado de ese falso orgullo. Más bien, dale gracias a Dios porque te ha permitido pasar esa prueba, aún siendo débil. También otra cosa que debemos aprender, mis hermanos, la prueba no se trata de que nosotros nos estamos volviendo más capaces, ¿sí? Sino que es para crecer en fe. Tú no eres capaz de nada. No se trata de nosotros. No, yo logré hacer esto y yo logré hacer aquello y yo he podido y yo he sido y ahora ya tengo. Y espérate. Eso es orgullo y soberbia. Le doy gracias a Dios porque gracias a Él he pasado esta prueba. Y ahora tengo esa fe que el Señor me ayudará a pasar la siguiente prueba. Amén. Por eso muchos se quedan estancados en el perdón, en la avaricia, en el adulterio, en la fornicación, en la droga, en la pereza, en todo. ¿Por qué se quedan estancados? Porque no quieren ir al que les puede ayudar a salir de la prueba. Lo quieren hacer con sus propias fuerzas. Y tú no puedes. La carne es débil. La carne no puede, la carne es pecado, el corazón es engañoso, el corazón es soberbio, el corazón no te va a ayudar a pasar la prueba. Y Dios quiere que te humilles delante de Él y le digas, no puedo, Señor, no puedo. Oye, ¿por qué no perdonas? No puedo. Pues pídele a Dios. Oye, ¿por qué no has dejado tu pereza? No puedo. Pues pídele a Dios. Oye, es que no puedo dejar el adulterio, las mujeres, los hombres, no, nada más veo y pienso cosas malas. Pídele a Dios. Es Dios. Pero quieres hacerlo tú solo y no puedes. No vas a poder. Yo creo que ahorita ya empiezan a caer piedras en la cabecita de algunos, ¿verdad? Ay, con razón no he podido salir de esta prueba. Ay, con razón no he podido perdonar. Ay, con razón no he podido amar. Ay, con razón. Pues sí, porque la mayoría de nosotros lo queremos hacer con nuestras propias fuerzas. Así que, ¿qué tiene que ver la fe con las pruebas? La fe se fortalece por medio de las pruebas. La fe crece por medio de las pruebas. La fe madura por medio de las pruebas. Así que sin pruebas es imposible dar pasos firmes de fe.
La fe es necesaria, sí, pero las pruebas también. Van juntas, están enlazadas. Así que, mis hermanos, la fe, la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y hay una persona que lo dijo, no tengo el nombre, dijo, sin dolor no hay bálsamo. O sea, si tú tienes un dolor, necesitas un bálsamo. Sin espina no hay trono. Cristo necesitó tener su corona de espinas para poder estar en el trono de gracia. Sin amargura no hay gloria. Él probó la hiel. Y sin cruz no hay victoria. Así que, mis hermanos, necesitamos reconocer, porque muchos decimos, es que yo soy salvo, yo fui perdonado de mis pecados y ya, gracias a Dios. Pero muy pocos nos damos cuenta o nos ponemos a reflexionar todo lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo para que nosotros pudiéramos ser salvos. Y muchas veces menospreciamos esa salvación. Cuando se te olvide de por qué eres salvo, voltea a la cruz. Volteen a la cruz. Así que algo importante que debemos aprender de nuestra vida en Cristo es que no por ser de Cristo nos volveremos inmunes a las pruebas, porque estas van incluidas en el paquete. Yo no soy inmune a la prueba. Yo no soy de que, ay, no, a mí ya las pruebas ya no me preocupan. No, yo ya paso las pruebas como si nada. No, mis hermanos, no somos inmunes a las pruebas. Las pruebas tienen que pasar y en las pruebas va a haber dolor, va a haber angustia, va a haber sufrimiento, va a haber deseos de Señor, ¿qué hago? Pero cada vez que pases una, va a haber paz, va a haber gozo, paciencia, tranquilidad, madurez. ¿Sí? Una pregunta que muchos se hacen. ¿Por qué Dios nos permite pasar por tales pruebas? Y dice la palabra del Señor, porque todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Sí se acuerdan que esto lo veíamos en ¿por qué Dios permite que haya tentación? Porque todas las cosas ayudan para bien. ¿Por qué el Señor quiere que pasemos pruebas? Porque todas las cosas ayudan para bien. Así que, mis hermanos, eso lo vemos en Romanos 8:28. Así que como las tentaciones, también las pruebas y las aflicciones, todo tiene un propósito divino. Así es. Todo, hasta las tentaciones. Aunque Dios no tienta a nadie, también las tentaciones tienen un propósito divino. Porque si no sufriéramos tentaciones, también nos llenaríamos de orgullo y soberbia. Y eso nos ayuda a poner los pies en la tierra y a tener más y más necesidad del Señor. Así que el propósito final de Dios es que seamos transformados más y más a la imagen de su Hijo Jesucristo. Dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuál es el propósito de las pruebas? Ser transformados y ser hechos conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Yo te pregunto, ¿a qué nivel vas de la estatura del varón perfecto? Yo te voy a decir de mí. Creo que ya llegué a la planta del pie, pero por abajo. O sea que, imagínense. No llevo nada, mis hermanos. Un pastor dijo, somos aprendices de inútiles. Ahora imagínense. ¿Crees que podríamos soportar las pruebas que pasó el Señor? No. Ya hubiéramos tirado la cruz. Ya hubiéramos hecho como Judas. No, Pedro es el Mesías. No es cierto, Jacobo es el Mesías, yo no. Hubiéramos hecho lo que Pedro, negar al Señor. Mis hermanos, las pruebas que tenemos
que hemos tenido y que estamos teniendo ahorita no son nada comparables para llegar a la estatura del varón perfecto. Espero y entendamos eso, mis hermanos. Y ustedes a lo mejor ya se estaban ahogando en la tempestad. A lo mejor ya se estaban hundiendo, a lo mejor ya sentían que era un tsunami, que era un terremoto. Y te dice el Señor, no, apenitas si estás viendo lo que es una verdadera prueba. No me contestes, pero yo te pregunto, ¿crees que podrías llegar a soportar latigazos, cárcel, que te coman vivo los leones, que te quemen vivo en la hoguera, que te estiren hasta desmembrar tus miembros? Eso lo sufrieron muchos de nuestros hermanos y nunca negaron al Señor. Y nosotros nada más con una espinita en el dedo ya estamos sintiendo que no, esto es insoportable. No lo puedo soportar, Señor, es una prueba muy grande. De verdad, mis hermanos, estamos demasiado mal acostumbrados. Porque si de verdad estuviéramos como los hermanos que están sufriendo persecución, muchos de nosotros probablemente no pasaríamos la prueba. No pasaríamos la prueba. Pero dice la palabra que va a ser hasta que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ay, pastor, yo que pensé que ya había estaba yo casi en la frente de Cristo, que casi ya estaba yo a punto de llegar y ahora me bajó usted, pastor. No, yo no te bajé. Yo simplemente te digo que las pruebas que estamos pasando no son nada comparables a las que vienen. ¿Por qué? Porque las pruebas están diseñadas, mis hermanos, para poder alcanzar esa meta. Y Dios te va a seguir probando. Porque tienes que llegar a la meta. Vamos a llegar a la meta. Todos los verdaderos hijos de Dios vamos a llegar a la meta. No todos los que estamos aquí van a llegar a la meta, pero los verdaderos vamos a llegar. Así que, mis hermanos, aprendamos que las pruebas son parte del proceso de la santificación y que hemos sido apartados para los propósitos de Dios y estamos siendo equipados para vivir para su gloria y en su gloria. Dios nos está preparando, nos está equipando. Dios nos está poniendo el traje espacial y especial para poder vivir una eternidad con el Señor. Desde aquí estamos preparándonos. Yo no sé si conozcan en el periódico, en las noticias y todo, cómo hay gente que quiere ir al espacio y tienen que pasar pruebas y pruebas, los tienen que meter a cápsulas donde se ve que ya no hay gravedad, les tienen que poner cascos y muchos no soportan la prueba, muchos se marean, muchos se retiran, a muchos se les baja la presión y es lo mismo con nosotros, mis hermanos. Dios nos está equipando, Dios nos está preparando para estar por toda la eternidad con Él. Entonces, ¿cómo voy a poder estar equipado si no puedo pasar las pruebas? Si siento que tu palabra es dura, Señor. Es muy difícil, Señor. Comer tu carne, beber tu sangre, no, Señor. Me estás pidiendo mucho. Te está equipando el Señor. Gracias. Te está equipando. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 6 a 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, que tengan que ser afligidos en diversas pruebas. ¿En cuántas? Diversas. O sea, cuando habla de diversas, no es tanto de muchas, sino que van a ser diferentes, como yo se los decía hace rato. Aparte de que son muchas, son diferentes. Ay, esta prueba que viene ya me la sé. Ándale, y resulta que era diferente, porque son diversas pruebas. Para
que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, también sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La prueba también nos ayuda a estar probando nuestra fe. Si la prueba viene, también se está probando ¿qué? Nuestra fe. ¿Qué tanta fe tienes? ¿Hasta qué nivel está tu fe? ¿Cuánto has crecido en fe? Porque las pruebas producen paciencia, pero también van a ser probada nuestra fe. Así como el oro dice que aunque es perecedero, aunque se acaba, es probado por fuego, así también nuestra fe, que llegue a crecer para que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Por fe somos salvos. Amén. Por fe damos pasos firmes. Por fe creemos en que todas las cosas obran para bien. Amén. Entonces vamos aprendiendo que la fe del Hijo de Dios se reforzará mediante las pruebas que vivimos para que podamos descansar en el conocimiento de que nuestra fe es real y va a durar para siempre. ¿Tu fe es real? ¿De verdad crees en el Señor? ¿De verdad confías totalmente en el Señor? ¿De verdad crees que tu fe va a durar para siempre? ¿Necesitas más pruebas? También otra cosa es que las pruebas nos desarrollan un carácter transformado y eso nos permite gloriarnos y gozarnos en medio de ellas. No estamos locos. No estamos locos. Dios nos ha vuelto locos, gracias a Dios, ¿sí? Pero como hemos sido transformados y hemos desarrollado un carácter transformado, ahora nos gloriamos y nos gozamos en medio de las pruebas. Lo que antes para nosotros era un vaso de agua lleno, que ahí estábamos casi hundiéndonos, ahora tenemos gozo y paz y le damos la gloria a Dios. También, mis hermanos, las pruebas son una batalla espiritual. ¿Sí? A lo mejor tú pensabas que la batalla era con tu esposo, con tus hijos, con tu mamá, con tu papá. No, las pruebas son una batalla espiritual y Dios nos ha dado su palabra para guiarnos, su espíritu para fortalecernos y el privilegio de venir a Él en cualquier lugar y en cualquier momento a orar para poder salir victoriosos. Las pruebas son una batalla espiritual, pero tenemos la palabra. ¿Cómo le hago a esto? Busca en la palabra y Dios te dará por medio de la palabra y te guiará. Que no puedo, tiene su espíritu. Él nos va a fortalecer. Y que no puedo tampoco, ve y dobla rodilla, porque de esta manera podrás salir victorioso. Tenemos tres fortalezas, mis hermanos, tres lugares a donde podemos ir. Pero muchas veces quieres hacerlo tú solo. No puedes. Pero hay una verdadera prueba o más fuerte prueba de todas. A lo mejor todas las pruebas que te dije para ti decías, ay, son fuertes y son difíciles. Dice en Juan 6:26. La gente buscaba a Jesús porque les había dado de comer pan y peces hasta saciarse, y Jesús les reclamó diciendo, de cierto les digo que me buscan, no porque han visto las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. Y creo que ya conocen toda la historia, ¿verdad? Acerca de que al final nuestro Señor Jesucristo les dice, el que coma mi carne y beba mi sangre, será digno de mí, y el que no, pues no es digno de mí. Entonces, ¿cuál es la verdadera prueba, mis hermanos? Estar dispuestos a pasar la prueba de nunca negar a Cristo.
de siempre poner en alto el nombre de Cristo, de verdaderamente decir, soy cristiano, porque dice el Señor, ustedes me buscan, pero por el pan. Y muchas veces nos olvidamos de serles fiel a nuestro Señor Jesucristo. Le somos fiel al patrón, le somos fiel a la esposa porque nos ve, le somos fiel a papá porque si no así me va, pero muy pocas veces estamos dispuestos a serle fiel al que no vemos. Entonces, la verdadera prueba es ser fiel a Cristo. ¿Qué tan fiel eres al Señor Jesucristo? ¿Qué tan fiel eres cuando viene esa prueba y dices, no, primero está el Señor que mi familia, primero está el Señor que mi marido, primero está el Señor que mi trabajo, primero está el Señor que todo? Esa es una verdadera prueba, mis hermanos, cuando estás dispuesto a dejar todo. Les dijo el Señor, toma tu cruz y sígueme. No, Señor, es que pues tengo que enterrar a mi muerto. No, Señor, es que son muchas mis riquezas. No, Señor, es que no, dura es tu palabra. El que coma mi carne y beba mi sangre, verdaderamente es digno de mí. ¿Cuántas veces te ha puesto a prueba el Señor en decidir a Cristo o a tus placeres? ¿A Cristo o a tu familia? ¿A Cristo o a tu trabajo? ¿A Cristo, etcétera, y etcétera, y etcétera? ¿Y cuántas veces no has pasado la prueba? Seamos sinceros. Muchas veces preferimos lo carnal, o más bien voy a decir, prefieren lo carnal a Cristo. Esa es una verdadera prueba. Te dices hijo de Dios, te voy a poner esa prueba. Y el Señor nos pone y nos pone y nos pone y pruebas y pruebas y pruebas. Y dice, ahora sí, toma tu cruz y sígueme. No, Señor, hasta ahí, ahí. Ya no te metas con eso, Señor. Ahí sí ya no te sigo. ¿Estás dispuesto a seguir a Cristo? ¿Estás dispuesto a soportar todas las pruebas y aparte a pasar esa prueba? Mis hermanos, Jesús dice en el 53 de Juan 6, Jesús les dijo, de cierto les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida eterna en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Así que mis hermanos, necesitamos hacer lo que el Señor dice, porque ya en el 60 dice, al oírlo muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto les ofende? ¿Esto les ofende? El que yo les diga que tienen que estar dispuestos a negarse a sí mismos, a entregar todo por mí. Por eso les digo, mis hermanos, ¿estaremos dispuestos a estar en medio de la hoguera y seguir firmes en el Señor? Si cuando apenas te piden una pruebecita pequeña, tu familia, tu patrón y esto, lo niegas. Imagínate, comer su sangre y beber comer su carne y beber su sangre. Yo te pregunto, ¿cuántos quedaron después de que les dijo eso? Eso fue una prueba muy fuerte. Una verdadera prueba. Quedaron 11 escogidos para salvación y Judas también dijo, no, yo sí aguanto, yo sí sigo hasta el final. Y unos cuantos más, porque dijo, muchos se han ido. Muchos dicen que es dura tu palabra. Muchos han retrocedido. Y ahí el Señor nos muestra que no todos son escogidos. Que no todos, muchos serán llamados, pero muy pocos serán rescatados verdaderamente. Muchos retrocedieron, muchos regresaron con sus muertos, muchos regresaron porque eran muchas sus riquezas, muchos regresaron porque no pudieron soportar la verdadera prueba. Vamos a Santiago 1, del 2 al 4, mis hermanos.
Dice así Santiago: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Y a lo mejor vas a decir, pero la perfección la vamos a lograr allá en el reino celestial. Acuérdense que aquí también estamos siendo perfeccionados, mis hermanos. Así que la prueba y la fe tiene varios objetivos y propósitos. ¿Cómo qué? Como resistencia, crecimiento, madurez, fortaleza, confianza y paciencia. Ay, no, pues estamos muy bien, ¿verdad? La fe que resiste las pruebas es más valiosa que el oro. El oro se puede destruir, pero la prueba hace que nuestra fe se fortalezca y aumente. Así que cuando Jesucristo aparezca, la fe, mis hermanos, probada, será aprobada por Él. Tu fe ahorita está siendo probada, pero cuando Cristo venga, si tú permaneciste hasta el final, Él aprobará tu fe y dará a su siervo gloria y honor. Dice el Salmo 8:4, digo, ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Vamos a ser coronados, mis hermanos, cuando pasemos esta prueba. Vamos a ser coronados porque el Señor aprobará nuestra fe. Y nuestra fe va a ser probada día con día. Tenemos que, ¿qué, mis hermanos? Entonces, aprender a hacer frente a la tentación. Si no la podemos, huyamos. Y también necesitamos pasar la prueba, porque solo esos que no caen en la tentación y pasan la prueba, nos hacemos acreedores a la corona de vida, porque Dios lo prometió. Dice en Apocalipsis 2:10, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Dice que también el enemigo nos echará a la cárcel y nos atacarán y todo para probar nuestra fe. Porque Dios utiliza las pruebas para mostrar su poder sustentador. Te voy a poner unos ejemplos bíblicos. Dios puso el arca en lugar de la total destrucción de la humanidad. Dios probó, Dios llamó, y solamente Noé y su familia creyeron. El maná del cielo en lugar del hambre, Dios proveyó. O sea, Dios nos provee de fe para poder pasar las pruebas, mis hermanos. La provisión del carnero en lugar de Isaac. Dios probó a Abraham con Isaac, pero Dios después se provee. Dios provee el Mesías Cordero en lugar de nuestra condenación. Dios siempre está probándonos para ver hasta dónde está nuestra fe. Y dice, ¿tienes fe? Yo voy a proveer un carnero. ¿Tienes fe? Yo voy a proveer al cordero. ¿Tienes fe? Yo voy a proveer el arca. ¿Tienes fe? Yo voy a darte el maná. ¿Tienes fe? Pues yo me voy a encargar de ti. Dios se encarga de nosotros. Dios nos cuida, mis hermanos. Es que no tenemos que comer. Yo mandaré el maná del cielo. Tú no te preocupes. La fe en la prueba, también Dios la manda en lugar de la queja. Ya dejemos de quejarnos. El departamento de quejas ya está cerrado para nosotros, mis hermanos. Las pruebas son una forma de que Dios ponga a prueba nuestra fe, la humildad, la obediencia y el valor. Va a probarnos qué tan humildes somos,
qué tanta fe tenemos, qué tanta obediencia tenemos, qué tanto valor tenemos también. Para eso es la prueba. Las pruebas, mis hermanos, son una oportunidad para que aprendamos a reaccionar con una actitud de gozo, humildad y obediencia en lugar de estarnos quejando y resistiendo al Señor. Hay que resistir al diablo, no al Señor. Y muchas veces, no, esta prueba yo no la soporto, Señor. Dice el Señor, pues te la voy a poner hasta más veces, hasta que la pases. Porque pruebas sin fe son quejas, dolor, sufrimiento y rechazo. Por eso tiene que ser probada nuestra fe. Cada vez que tú pasas por una prueba, crece tu fe. Si no pasas la prueba, en lugar de crecer en fe, vas a empezar a quejarte. Ay, no, qué difícil. Vas a empezar a dolerte, sufrir, me toca a mí. Ay, no, ¿por qué tengo que dolerme? ¿Por qué tengo que sufrir? No, esto es imposible, yo lo rechazo. Y muchos se van. Pero ¿quiénes son los que se van? ¿Y quiénes son los que se quejan? ¿Y quiénes son los que sufren y rechazan la palabra? Los que se dicen hijos de Dios y no lo son. ¿Cómo anda tu cristianismo? Pero los hijos verdaderos resistiremos las pruebas como olas, desde pequeñas a grandes. Porque vienen olas, mis hermanos, cada día más y más. Las pruebas quizá te van a intimidar, pero Cristo puede calmar esa tempestad. Cristo la puede calmar. Mis hermanos, nunca seremos derrotados porque Cristo es nuestra roca, Cristo es nuestra ancla, Cristo es el que nos fortalece en fe. Así que ninguna prueba, por muy grande que parezca, nos va a poder detener. Ninguna. Pero créanlo, porque las pruebas van a terminar por un tiempo para poder tomar fuerzas, porque vendrán más pruebas. Pero nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que Él nos ayuda, Él es nuestro alto refugio, y en sus manos está nuestra vida. Y su amor nos debe de dar seguridad. ¿Tú crees que el Señor te ama? Si me amó desde antes de la fundación del mundo, si me amó y ya estaba en sus planes, yo siendo aún su enemigo, ¿cómo no me va a amar ahora que ya estamos reconciliados? Ahora me ama más todavía. Así que eso es lo que nos debe de dar seguridad, su amor. Él nos va a guardar de la muerte espiritual y Él nos ayudará a soportar cualquier prueba. Vamos a orar, mis hermanos.